Si tienes tu Biblia a mano, te invito a abrirla en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Recuerda que Pablo está animando a Timoteo a que enfrente la tarea que Dios le ha encomendado, pastoreando la iglesia en Éfeso, y esto implica tener que corregir mucho falsa enseñanza y falsas aplicaciones en esta congregación. Y Pablo le está recordando a Timoteo que él es el hombre de Dios, el hombre que ha sido llamado por Dios y capacitado por Dios, y que a pesar de ello, de ser el hombre de Dios, como el resto de hombres de Dios en la historia, está en minoría en su contexto. Y a lo largo de los años, esta es una realidad que va intensificándose. Se irán multiplicando los hombres que van de mal en peor. Y la iglesia de Cristo estará siendo cada vez más en minoría, siendo el remanente pequeño que Dios está manteniendo como testimonio para su gloria. Así que hemos visto los mandatos que Pablo le está recordando a Timoteo para que continúe con el ministerio y no abandone. Recuerda el mandato primero que está en el versículo 11, huye de estas cosas. Huye de estas cosas se refiere a todo lo que caracteriza a un maestro falso, a un hombre impío que está utilizando la piedad y la palabra de Dios para sus propios intereses. Así que Pablo le dice que tiene que huir y en cambio tiene que perseguir o seguir todo aquello que caracteriza a un verdadero creyente. Versículo 11. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Algo que debe ser una constante en la vida del creyente y mucho más en la vida del ministro de Cristo, del hombre de Dios. Ya hemos estudiado también el versículo 12, el tercer mandato, pelea la buena batalla de la fe. Recuerda que esa palabra pelea es la traducción de una palabra de la que nosotros sacamos la palabra agonía, agonizo en el griego. Lo que Pablo le está diciendo es que la buena batalla de la fe, servir al Señor con fidelidad hasta el punto de la agonía. Estar dispuesto a tomar la cruz. Está dispuesto a seguir a Cristo a pesar de que implique una lucha, una pelea, una agonía, llevar hasta las últimas consecuencias las fuerzas de uno mismo. Recuerda que se comparaba con una pelea y también con una carrera. Como un soldado es llamado a pelear, dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, o un atleta que está dispuesto a llegar a la meta sacrificándose de manera completa hasta la agonía. Y para ello, Pablo le recuerda el cuarto mandato que está directamente relacionado con pelear la buena batalla. Versículo 12. Echa mano de la vida eterna. Recuerda que echar mano de la vida eterna es aferrarse a una convicción. No es alcanzar la vida eterna por el esfuerzo propio. No es que la vida eterna es asegurada dependiendo de cómo tú te aferras a ella o no. No es que la vida eterna pueda perderse si tú la sueltas. ¿Recuerda cómo ese verbo se utiliza cuando Jesús está en medio de la tormenta? ¿Recuerda? Pedro le pide que si es él, que le permita ir hacia él. Y Pedro empieza a ver toda la tormenta y lo que le rodea y empieza a hundirse. Y dice el texto que entonces el Señor Jesús echó mano a Pedro y lo sostuvo. Y esta es una ilustración de la realidad de la vida eterna en el creyente. Tú has sido aferrado, tú has sido tomado para vida eterna, la cual Él asegura para siempre. Él empezó una obra buena en nosotros, en los creyentes, la cual Él va a terminar.
Así que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que se aferre a las convicciones de qué vida eterna ha recibido de parte de Dios. ¿Qué vida eterna es la que él ha recibido, por la cual debe pelear y luchar en agonía hasta el fin? Estuvimos estudiando dos aspectos de esta vida eterna que todo ministro de Cristo y todos los creyentes deben recordar para enfrentar la buena batalla hasta la agonía, hasta la disposición de la agonía. Y en primer lugar, ¿qué dijimos de esta vida eterna? Dijimos que debes aferrarte a la gracia soberana que Dios ha tenido contigo. Recuérdalo, dice ahí, versículo 12. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. A la cual fuiste llamado se refiere a que Dios te llamó a ti para vida eterna. Es Dios quien te llamó, te buscó, porque Él te escogió, te conoció, estableció una relación íntima contigo desde antes de la fundación del mundo, y entonces Él te llamó eficazmente para que, habiendo escuchado el Evangelio, hayas nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo y la creas por la fe que Él proveyó. Así que esa vida eterna debes guardarla y proveerla y aferrarte a la gracia que Dios ha tenido contigo y no a tu esfuerzo de mérito alguno de hombre. Así que ese llamado eficaz que Dios tuvo contigo es la convicción a la que te tienes que aferrar. Pelear la buena batalla no es porque si, dependiendo del resultado de la batalla, de tu propio esfuerzo, entonces la salvación será efectiva o no en tu vida. Pelear la buena batalla es sabiendo que la guerra está ganada. Que puede que pierdas una batalla, pero la guerra total ha sido ganada por Cristo en la cruz y ha sido certificada su victoria en la resurrección de Cristo. Así que debemos aferrarnos a estas convicciones bíblicas y recordarlas en todo momento que fuimos llamados a salvación, a vida eterna. Aferrarte a esa verdad. Y esta mañana vamos a ver en segundo lugar a qué convicción de vida eterna debemos aferrarnos para pelear la buena batalla. Una vida eterna, y aquí está el título, una vida eterna que te aferras en la responsabilidad de un compromiso solemne. La responsabilidad de un compromiso solemne. Debes aferrarte a la responsabilidad de un compromiso solemne. Es decir, lo que tú has recibido en Cristo Jesús ha sido porque Él te llamó por gracia, pero Pablo resalta otro aspecto de la vida eterna a la cual Timoteo debe aferrarse. Y debe aferrarse para ser guiado, llevado por estas convicciones acerca de la vida eterna y pelear la buena batalla. En lugar de ser un niño espiritual que las corrientes y los vientos del mundo y de las mentiras y del engaño del mundo lo lleva de aquí para allá, en madurez espiritual, el creyente debe aferrarse a esta convicción de una responsabilidad de compromiso solemne. Y vamos a verlo. Mira lo que dice el versículo 12. Aférrate o echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Esta es la característica de la vida eterna a la que todo creyente debe aferrarse. Es una vida eterna en la que has hecho profesión de ella en presencia de muchos testigos. Y esto es la realidad de la vida de Timoteo, es la continuidad de la vida de Timoteo y es la realidad de tu propia vida si eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios no solamente ha sido llamado a salvación, sino que tiene un compromiso. Tiene un compromiso y reconoce su responsabilidad delante de Dios de dar una buena profesión de la vida eterna que ha recibido. De no dudar, de no saber cómo fui salvo o no, y de permitir que otros puedan atacar a esta vida eterna y a la sana doctrina sin que tú y yo no hagamos una buena profesión de ella. Pablo hace esta declaración específica a Timoteo. Timoteo hizo, dice el texto, de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Y Timoteo hizo esta declaración específica de la vida eterna. Timoteo hizo una declaración solemne, una buena profesión en presencia de muchos testigos acerca de esta vida eterna.
Esta declaración sobre la vida eterna que Timoteo hizo es una confirmación de que él conocía esta vida eterna, conforme a la sana doctrina desde hace mucho tiempo. Observa que Pablo utiliza este verbo, hiciste buena profesión. No es un hecho, pero él está llevando a la memoria de algo que pasó y que realizó en el pasado y que conllevaba el conocimiento de la vida eterna y su buena profesión de ella. Una declaración de la vida eterna que es solo por gracia, solo por la fe, únicamente en Cristo, fue una declaración pública de Timoteo. Él hizo una declaración pública acerca de esta vida eterna delante de muchos, ¿qué dice el texto? Muchos testigos. Muchas personas pudieron escuchar y ver en Timoteo una buena declaración acerca de esta vida eterna que él conocía, que era por gracia, por medio de la fe en Cristo únicamente. Ahora, paremos un momento a ver qué significa esto. Y para ver qué significa esto, debemos empezar por lo que no significa. Lo que no significa. Escúchame, hermano, mira. Esta declaración buena que Timoteo hizo delante de muchos testigos no es una declaración de testimonio público de haber creído en Cristo. Pablo no le está diciendo, recuerda el día que diste testimonio público de tu fe, de que creías en Cristo. Lo que siempre se ha conocido como dar testimonio, ¿verdad o no? Conocemos, se ha usado mucho esa palabra, ha dado testimonio, o se invita a personas para que se pongan de pie o vengan aquí o hagan una manifestación pública que den testimonio de que han creído en Cristo, de su fe. Pablo no está diciendo nada de eso. Públicamente damos testimonio de que hemos creído en Cristo, sí, eso es público, pero este versículo no está aludiendo a una práctica que en realidad no es bíblica, no aparece en la Escritura. Que esa sea la forma en la que tengamos que llamar a las personas a que manifiesten su fe de una manera pública. Estoy convencido que aquí no es lo que Pablo le está recordando a Timoteo. Esa vida eterna la cual él hizo después de una canción y se quedó de pie, o que vino delante de alguien para manifestar que él había creído en Cristo. Esas prácticas que, como hemos dicho, no son bíblicas, en ocasiones lo que hacen es traer una falsa convicción de salvación. Personas que o en un campamento o en un culto emotivo, en una situación de su vida, tomó una decisión y manifestó públicamente que había creído en Cristo. Posiblemente eso no se manifiesta en una realidad que sucedió en su corazón. Después continúa su vida en una vida igual a la de antes, y tiene una convicción de que como un día él hizo esa declaración pública, es salvo y siempre va a ser salvo por ello. Y en muchas ocasiones esas declaraciones públicas no son el resultado de la obra del Espíritu Santo en una salvación genuina, sino simplemente o un esfuerzo por algunas personas para forzar o empujar a alguien a tomar una decisión, y fuerzan las emociones y colocan música y hacen todo tipo de estrategias emotivas para que tomen una decisión, o simplemente a lo mejor fue una intención de una persona en un momento dado, movido por alguna emoción que no era por el Espíritu Santo. Así que Pablo no está diciendo aquí que Timoteo hiciera esta declaración pública y que esta declaración pública que a veces se hace sea bíblica por este versículo, porque este versículo no enseña eso, porque el resto de la Escritura no lo enseña. En segundo lugar, otros interpretan este versículo que esta buena declaración que Timoteo hizo en presencia de muchos fue el momento en el que Timoteo se bautizó, en el que Timoteo sí declaró creer, pero fue el momento de su bautismo. No vemos nada que indique que esa sea la situación o la forma en la que Pablo le está indicando que recuerde esa fe por la que él un día se bautizó. Aunque si fuera eso, no vemos que vaya en contra de la Escritura, porque el bautismo es precisamente eso, una declaración y testimonio público de una fe que ha sucedido, una fe que Dios ha provisto y un nuevo nacimiento que ha sucedido en la vida de alguien.
Si fuera el momento de su bautismo, no va en contra de la Escritura, podría ser. Personalmente no creo que sea a lo que se refiere el texto. Otros, en tercer lugar, han interpretado que pudo ser una declaración en el momento de su encomendación. Cuando fue encomendado a ser ministro, misionero, a ir con Pablo y dedicar su vida, dejar de trabajar y dedicar todo el resto de su vida para predicar el Evangelio en el día de su encomendación y dedicación. Pablo había hecho referencia en esta carta acerca de este hecho. Mira en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Pablo sí hizo una referencia en esta carta acerca del día en el que el resto de ancianos de la congregación impusieron las manos a Timoteo en señal de reconocimiento y de identificación de su testimonio y de ser enviado por la iglesia local a predicar el Evangelio. Además de que concuerda con el mandato de cumplir el ministerio sin descuidarlo, vuelve entonces a recordar a Timoteo que recibió un encargo, un don espiritual para cumplir en el ministerio pastoral. Así que sería lógico que Pablo le volviera a hacer referencia de aquel día que fue encomendado a predicar esa vida eterna y a defenderla para que se aferre a ese compromiso que un día hizo delante del Señor y delante de muchos testigos. Esto podría encajar. Por tanto, Timoteo, como hombre de Dios, debía aferrarse a la vida eterna que ha recibido por gracia y además que hizo una buena profesión al predicarla y defenderla el día en que él fue encomendado. Pero tampoco creo que esto sea lo que Pablo se está refiriendo. No creo que Pablo se esté refiriendo ni a una declaración pública de he creído en Cristo, ni el día de su bautismo, ni siquiera en el día de su encomendación. Creo que el contexto inmediato nos alumbra a la interpretación correcta y es lo que quisiera presentar delante de vosotros para que consideremos y aprendamos de esta verdad. Timoteo hizo una buena profesión de fe en presencia de muchos testigos. Eso es evidente porque el texto lo dice. Ahora, ¿qué fue esta profesión, buena profesión, con respecto al contexto que se nos muestra? Esta buena profesión fue la predicación pública del Evangelio, de la gracia en Cristo que Timoteo realizó en distintos lugares, enfrentando a los opositores de esta fe, en defensa de la fe frente a los que se oponían. No fue el día de su bautismo, ni el día en que el Señor lo salvó, ni el día en el que él fue encomendado, sino muchos momentos en el que Timoteo enfrentó a los opositores, como aquí estaba realizando, defendiendo la fe, la vida eterna recibida por gracia en Cristo únicamente. Lo que Pablo le estaba recordando es que Timoteo ya había hecho lo que ahora se le estaba diciendo que continúe haciéndolo, que no era nuevo para Timoteo, que él ya lo había hecho y que recuerde y que eche en mano de esa vida eterna a la cual él ya había estado peleando o defendiéndola frente a los opositores. Y esa fue una buena profesión pública, defendiendo la fe delante de otros que se oponían. Primero, observa que concuerda con el mandato de pelear la buena batalla, ¿verdad? Eso concuerda con el hecho de pelear, agonizar por una buena batalla en defensa de la fe. Está en el contexto de que esa buena declaración o buena profesión pública tiene que ver con defender la fe frente a los opositores. Esa fe, esa vida eterna que debe aferrarse, la cual él también se aferró a ella defendiéndola frente a otros opositores en otro tiempo pasado. Esa es la primera razón, concuerda con pelear la buena batalla. Ahora, la segunda razón es una razón de paralelismo en el propio contexto, en lo que viene adelante. Un paralelismo en lo que Pablo está mostrando en su mandato y el testimonio de Dios. Observa que Pablo continúa con el paralelismo de la solemnidad de su mandato en el versículo 13. Dice ahí, versículo 13, te mando delante de Dios.
Así que Pablo va a terminar estos 4 mandatos con un 5.º mandato solemne. Y lo hace delante de Dios, como trayendo a Dios como testigo. Y ahí Pablo va a hacer una referencia acerca de Dios Padre. Mira lo que dice el versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Ahí hay un paralelismo con lo que le acababa de decir acerca de la vida eterna. Recuerda que ha dicho en el versículo 12, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. ¿Y quién es quien llamó a Timoteo a esa vida eterna? Pues el paralelo en el versículo 13 es Dios quien da vida a todas las cosas. Él fue quien te llamó a vida eterna porque Él es el único dador de la vida. Hay un paralelo ahí en el mandato que ha dicho anteriormente de la vida eterna con lo que Pablo está diciendo acerca de Dios siendo el dador de la vida y a todas las cosas. Así que el segundo paralelo se corresponde también con lo que Pablo ha dicho antes y va a decir después. Lo que Pablo le dice acerca de echar mano de la vida eterna, de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos, se encuentra el paralelo en el versículo 13. Después de decir que Dios es quien da vida eterna, da vida a todas las cosas, continúa diciendo y de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice el versículo 13. Pero destaca algo de Cristo Jesús. ¿Qué dice? Que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Así que hay una repetición de la buena profesión que Timoteo hizo en referencia paralela a la buena profesión que Jesucristo hizo. ¿Sí? ¿Lo ves? No estamos haciendo nada raro, estamos viendo el texto como Pablo está relacionando su enseñanza con el testimonio de Dios. Y si le dice echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado por gracia, le recuerda que es Dios Padre quien da vida a todas las cosas. Y si le dice echa mano de la vida eterna a la cual tú hiciste una buena profesión delante de muchos testigos, también vuelve a traer el testimonio de Cristo Jesús, quien dio testimonio de una buena profesión delante de ¿quién? De Poncio Pilato. Una referencia concreta histórica. Así que, hermano, para entender el texto, debes someterte al contexto y además ir a las referencias que Pablo está tomando acerca de ese hecho, de esa buena profesión que Cristo Jesús hizo delante de Poncio Pilato. Es la misma profesión buena que Timoteo hizo y debe seguir haciendo. ¿Cuál fue este testimonio de la buena profesión que Cristo hizo delante de Poncio Pilato? Porque, según esa profesión que Cristo hizo, podemos entender qué es lo que Pablo le está diciendo acerca de la buena profesión que Timoteo debe aferrarse, a la cual él ya también hizo buena profesión delante de muchos testigos. Así que aquí encontramos esta referencia directa que tenemos acerca de la buena profesión de Cristo Jesús delante de Poncio Pilato. Inevitablemente debemos de ir entonces a esa escena. Acompáñame a Juan capítulo 18. Si Cristo Jesús hizo una buena profesión delante de Poncio Pilato, y esa fue la misma profesión que Timoteo debe continuar aferrándose a esa vida eterna, la cual él tiene que seguir el testimonio de Cristo, dando profesión delante de muchos testigos, ¿cómo lo hizo Cristo? No vamos a ver todos los textos, pero vamos a tomar algunos principios del relato histórico, fiable, confiable. La Biblia no cuenta mitos, no cuenta historia inventada. La Biblia es un libro histórico. Cuenta la realidad que sucedió, en lo cual incluye parábolas, en lo cual incluye profecía, el lenguaje figurado, en el cual incluye también elementos sobrenaturales que la ciencia no podrá responder. Pero no te engañes, y esto estoy haciendo aquí un paréntesis. La Biblia no es un libro de misticismo y de mitos y de cuentos. La Biblia es un libro inspirado por Dios, el único inspirado por Dios, pero además es un libro histórico. Cuenta realidad histórica que sucedió. Y mira lo que dice Juan, capítulo 18, versículo 33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Esto es lo que se centra en la pregunta de Pilato acerca de Cristo. Lo que Pilato quiere saber es quién es Él. Si tú eres el rey de los judíos. Observa que Jesús
responde en el versículo 34. Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Y Jesús aquí ya empieza a hacer una buena profesión acerca de la fe, de la realidad de quién es Él, quién es Cristo. Y Pilato recibe esta pregunta de Cristo diciéndole, ¿tú lo estás diciendo porque tienes algún testimonio dentro de ti o porque tienes dudas acerca de lo que otros están diciendo acerca de mí? Y observa la respuesta de Pilato, versículo 35. Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Esa pregunta de Jesús, Pilato la elude. No quiere seguir hablando de sí mismo ni de si él tiene una convicción acerca de Jesús, lo cual es lo más importante de todo ser humano. ¿Qué piensas acerca de Cristo? Eso es lo más importante. ¿Qué piensas tú acerca de Cristo? Y fue la pregunta que Jesús le hizo a Pilato. ¿Qué piensas tú de mí? Y entonces Pilato le muestra esa respuesta, ¿acaso soy yo judío? Yo no pertenezco a tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Es decir, yo estoy aquí en otra posición de autoridad, tú estás delante de mí, yo tengo autoridad acerca de ti, ellos te han entregado a mí, ellos tienen algo que decir de ti, ¿qué has hecho? Y entonces, versículo 36, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Esta es la buena profesión que Cristo hizo acerca de la vida eterna, acerca de Cristo mismo, de Él. Por supuesto, Jesús respondió a la pregunta, ¿verdad? Porque Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Así que la pregunta estaba respondida. Soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y no se rige conforme a este mundo. Y tengo autoridad, estoy delante de ti, pero tengo autoridad para que los que pertenecen a mi reino peleen por mí. Así que el Señor Jesús está dando una buena profesión acerca de quién es Él. Y enfrentando la oposición de Pilato y de aquellos que lo habían entregado a Él, acusándolo de ser un blasfemo y un engañador. Y dice el versículo 37, Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Entendió Pilato la respuesta, ¿verdad? Así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Eso no es jugar al ratón y el gato. Jesús le está diciendo en un lenguaje de aquella época, lo que tú dices es verdad, es así. Tú dices que soy rey. Esa es la verdad. Para esto yo he nacido. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Así que lo que Pablo está diciéndole a Timoteo es que recuerda cómo Jesús hizo una defensa adecuada de la fe verdadera en frente de los opositores acerca de Cristo. Cristo es rey. Y Cristo es el rey de un reino que no se rige conforme a las directrices de este mundo. Y Cristo es el rey, el único rey verdadero. Y para entrar en su reino debes escuchar la verdad que Él ha venido a revelar. Él ha venido a mostrar la verdad y para eso ha venido al mundo. Y cuando Jesús dice, yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, Él está enfatizando que Él es Dios, que siempre existió y que en un momento de la historia Él se hizo hombre y vino al mundo para cumplir el plan que el Padre le había determinado. Esto concuerda con el resto de la enseñanza de Jesús en su ministerio, que Él es el Hijo de Dios, el unigénito, Dios mismo, hecho hombre, y para dar testimonio de la verdad. ¿A Dios se le puede ver? ¿Qué hemos leído en esta mañana? A Dios no se le puede ver, es referencia a Dios Padre. Pero el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, es referencia al Hijo, Él le ha dado a conocer. Él le ha revelado, Él ha mostrado quién es Dios por medio de toda su vida, testimonio y por su mensaje de la verdad. Y Pilato le dijo, versículo 38, le preguntó, ¿qué es verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos
y le dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Esta fue la buena profesión de Cristo Jesús delante de Pilato. Que aun teniendo autoridad, Cristo por encima de Pilato y de todo, él se sometió al plan de Dios y simplemente defendió la verdad, aunque eso le conllevará a perder su vida. Estaba comprometido con cumplir el propósito del Padre, defender la verdad, sin miramiento, sin buscar los intereses de las influencias del ser humano. Y aún teniendo autoridad, se sometió a la autoridad del Padre y no le importó hacer profesión de fe ante aquel que le podría condenar. Así que la profesión, la buena profesión de el Señor Jesús delante de Pilato fue una profesión acerca de la verdad, fielmente, a pesar de las circunstancias y de los resultados que eso podría traerle. Observa el capítulo 19 de este Evangelio de Juan. Otro elemento del testimonio de esta buena profesión. Versículo 1, Juan 19, 1. Pilato pues tomó entonces a Jesús y le azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, y acercándose a él le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. El énfasis en el contexto del testimonio de Cristo es que él recibió la burla, el desprecio, recibió lo que no merecía, y aún así Cristo Jesús continuó dando una buena profesión de quién era él y del plan de Dios y de la verdad de Dios. Tú eres un rey y te colocamos una corona, pero no una que te honra, sino una que te humilla, te deshonra. Le pusieron un manto de púrpura, lo vistieron y le dijeron: Rey de los judíos, en modo de mofa, no de reconocimiento, sino de burla. Y por eso dice, y le daban bofetadas, es decir, le agredían físicamente. Pues hasta esa intensidad de sufrimiento es el recordatorio que Pablo le da a Timoteo y nos da a nosotros acerca de cómo hacer esta buena profesión de la fe en la defensa del Evangelio. Aunque conlleve esa burla, es que me da vergüenza, no vaya a ser que se rían de mí, ¿verdad? Es que me da vergüenza, no vaya a ser que se coloquen violentamente o no vaya a sufrir. Pues esa no es una buena disposición a la buena profesión de fe, a la vida eterna a la cual nosotros debemos defender, ya que Cristo recibió sobre sí toda contradicción de los malvados, habiendo recibido de ellos lo que no merecía cuando eran ellos los que merecían todo el castigo. Versículo 4, mira lo que dice Juan 19, 4. Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Así que esta mofa, este juicio, este sufrimiento estuvo en lo privado. Los soldados estaban en privado mofándose de él. Estaba en un contexto de un pequeño grupo de personas. Pero ¿y si esto se extiende públicamente? ¿Y si defender la verdad, como Cristo hizo, no te lleva a una mofa que no queda en una conversación privada, sino que se hace público? Y este ataque contra aquellos que defienden el Evangelio se hace manifiesto, como aquí el Señor se manifestó contra él. Lo sacaron fuera, pero no le quitaron nada de lo que usaron para mofarse de él. Lo dejaron con la corona de espinas, lo dejaron con el manto, lo dejaron con las muestras físicas del dolor de haberlo abofeteado, y además hicieron una declaración. Pilato no dijo: he aquí el rey. Pilato no dijo: he aquí Dios hecho hombre, ni mucho menos. Pilato dijo: he aquí el hombre. He aquí el hombre. Una declaración acerca de, por supuesto, Cristo es hombre, no parecía hombre, era hombre, Dios hecho hombre. Pero lo humillaron hasta el punto de decir: este es simplemente un hombre. Simplemente un hombre. Versículo 6. Entonces, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo: «¡Crucifícale, crucifícale!». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él». Observa que ya en 3 ocasiones Pilato muestra en el texto que no encuentra ningún delito en Cristo.
Pero el Señor Jesús no tomó esa declaración de Pilato para defenderse y decir, si él que me va a juzgar no encuentra delito, ¿por qué me vais a matar? Sino que Jesús continúa estando callado cuando es defender su propia integridad. Está dispuesto a defender la fe, pero no está dispuesto a defender su propia integridad, sino que está dispuesto a sufrir agonizando hasta las últimas consecuencias. Esa es la buena profesión que Timoteo hizo en otras ocasiones públicamente. Predicó y defendió el Evangelio ante los opositores, pero no estuvo defendiéndose a sí mismo. No estuvo defendiendo su propia integridad, su honra, su fama, ni su propia vida. Pablo dijo, yo estimo mi vida con muy poco valor, porque he conocido el valor del Evangelio de Cristo. Por él lo he perdido todo y lo tengo por basura. Así que estoy dispuesto a defender el Evangelio a pesar de que eso me conlleve la pérdida o la deshonra. La pérdida de la vida o la deshonra. Entonces, versículo 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Está clara la oposición, ¿verdad? Estaba claro para ellos que Jesús dijo que él era Hijo de Dios y que eso era digno de muerte por blasfemia, cuando en realidad era cierto, es lo cierto, Cristo es Dios. Versículo 8. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Esta es otra referencia que Pablo ha dicho a Timoteo, que fue la buena profesión que Jesucristo hizo delante de Pilato. ¿Y qué dijo Jesucristo delante de Pilato cuando era un opositor? Cuando se estaba oponiendo a Cristo. Versículo 11. La buena profesión de Cristo es acerca de la autoridad suprema de Cristo por encima de todo hombre. La autoridad suprema de Cristo ante todo hombre y la responsabilidad de todo hombre delante de Cristo por su propio pecado. Cristo tiene autoridad suprema sobre todo y nosotros responderemos delante de Él por nuestro propio pecado. Que no haya autoridad en la tierra si no es dada por Dios. Que esa autoridad proviene de lo alto y aún así Cristo se somete a esa autoridad del Padre. Así que enfrenta lucha, oposición en esta iglesia, muchas influencias, personas ricas, personas influyentes, pero ¿qué le llamaba Pablo a Timoteo a defender y hacer la buena profesión de fe? A defender la fe a pesar y no casarse con las influencias de este mundo, sino someterse a la autoridad de Cristo. Timoteo hizo esto en momentos de su vida. Y Pablo le dice, debes continuar haciendo aquello que tú hiciste y que Cristo hizo. Que no hay autoridad fuera de Cristo. Que la autoridad de Cristo es suprema por encima de todo hombre. Y que cada hombre es responsable de su pecado delante de Dios por aquello que hace contra el Evangelio. Contra el Evangelio. Y termina ahí diciendo, versículo 12, como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo, si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Así que lo que Cristo Jesús hizo fue una buena profesión acerca de sí mismo, acerca de quién era Él. Él es el que revela la verdad. Él es el que tiene autoridad. Él es el que un día establecerá su reino. Y Él es el que no teme a lo que el hombre le pueda hacer. Así que esa es la forma en la que Timoteo debe defender la fe, y tú y yo también. No debemos temer al hombre, ni la influencia del hombre, ni la deshonra del hombre, ni lo que puedan decir de ti en el trabajo, ni lo que puedan decir en ti en Twitter, o en Facebook, o en las redes sociales, o en tu familia. Lo que vaya a repercutir en tu deshonra delante de los hombres porque tú estás defendiendo la fe. O porque tú quieras cuidar la integridad de tu vida o el estatus de tu vida, o porque no quieres que se mofen de ti.
o porque tú estás dudando y si te tienes que relacionar con los poderes de este mundo para defender la fe, cuando en realidad tú tienes que someterte a la autoridad de Dios y de Cristo para defender la fe, en lugar de asociarte con el poder de este mundo. Esa profesión de fe es la que Timoteo debía aferrarse a esa vida eterna, valiosa y centrada en Cristo, centrada en la revelación de Cristo, en su palabra, a pesar de que eso conlleve la agonía incluso de la muerte. Mira lo que dice Mateo 27, una referencia a esta forma en la que Cristo hizo profesión de fe. En Juan lo hemos visto de manera extendida. Él defendió su autoridad, él defendió su divinidad, él defendió ser el rey, él defendió hacerlo sometido incluso al sufrimiento. Pero Mateo 27, versículo 11, es más conciso. Dice versículo 11, Mateo 27, y Jesús apareció delante del gobernador y éste le interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y al ser acusado por los sacerdotes, principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué hizo? Nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Versículo 14, y Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Es decir, pelear la buena batalla, siguiendo el testimonio de Cristo. Y recordando Timoteo que esa es la profesión de la vida eterna que él debía de hacer una manifestación, una defensa. Sabe cuándo callarse, a pesar de que eso implique sufrimiento, implique deshonra, implique que no te vas a defender a ti, vas a defender el Evangelio, pero vas a estar dispuesto a callarte cuando sea el momento y esto va a asombrar a otros, porque no vas a defender tu propia gloria, tu propia honra. Así que habiendo visto estos ejemplos, sabemos ya que estas declaraciones de Jesús delante de Pilato para ser juzgado, concluimos que ese es el punto central de la conversación que Cristo tenía delante de Pilato, que él era el rey prometido a los judíos, el rey soberano, el rey que un día establecería su reino, y el rey que tiene autoridad sobre su iglesia, y no los hombres tienen la autoridad en su iglesia. Esta misma declaración hizo en otras ocasiones Timoteo, delante de muchos testigos acerca de Cristo como el Rey Mesías. Mira en Hechos capítulo 16, acompáñame ahí, Hechos capítulo 16. Esta es la declaración de la vida eterna, la que Timoteo ya hizo, una vida eterna que está solo en Cristo. No en las tradiciones, no en los hombres, no para la gloria del hombre, sino en la persona y la obra de Cristo. Esta es la vida eterna, de la que Timoteo no debía abandonar cuando las dificultades llegaran. La buena batalla de la fe, que solo puede ser peleada, aferrado a continuar haciendo una buena profesión de esa gracia que hemos recibido. Timoteo lo hizo ahí en Hechos capítulo 16. Una buena profesión de la vida eterna desde que comenzó su ministerio con Pablo. Dice el versículo 1, en su segundo viaje misionero llegó también a Derbe y a Listra y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo. Esta es la primera referencia acerca de Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3, Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Así que al saber todos que su padre era griego, y eso por supuesto sería un impedimento para acceder a lugares donde debían también predicar el Evangelio, lo mandó a circuncidar. Versículo 4, y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. ¿Cuál era ese acuerdo? Precisamente si era necesario circuncidarse para ser salvo. Así que la referencia al versículo 3 y el 4 es que Pablo circuncidó a Timoteo no para ser salvo, sino que iba de acuerdo con la declaración que los ancianos de la iglesia en Jerusalén declararon que no era necesaria la circuncisión ni el cumplimiento de la ley para ser salvo. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecía en número. Cuando dice el versículo 4 que ellos entregaban los acuerdos,
está implicando que Pablo y Timoteo estaban predicando el Evangelio frente a los opositores, llegando con acuerdo frente a aquellos que enseñaban hay que cumplir la ley para ser salvo, hay que circuncidarse, hay que ayunar, hay que lavarse, hay que cumplir todas las normas. Y Pablo y Timoteo iban con los acuerdos porque enfrentaban la pelea, la lucha, la batalla de la fe. Así que Pablo, hermano, está enfatizando a Timoteo en este mandato que no puede predicar el Evangelio y defenderlo si está buscando su propio interés personal, alargar su vida o que su condición de vida sea mejor y más agradable, sino aquel que está dispuesto a ser testigo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, defendiendo la fe trina, el verdadero Evangelio, la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo únicamente. Debía estar dispuesto a exponerse a la muerte como Cristo lo hizo delante de Pilato. Debe estar dispuesto a callar su boca cuando eso ya no sea para defender la fe. Cuando ya aquellos que se oponen no tienen el interés por conocer la verdad y estar callados si se trata de defender nuestro propio honor o nuestra integridad física. Debemos predicar y defender la vida eterna en la que Cristo es el único supremo dador, el único medio para la salvación, la única cabeza de la Iglesia, el único rey prometido que establecerá un día su reino en esta tierra. Y ese mandato, hermano, está para los ancianos, está también para ti, para mí, para todos los creyentes. Debemos estar dispuestos a aferrarnos a esa vida eterna de una manera en la que reconozcamos que tenemos la responsabilidad de cumplir solemnemente el testimonio delante de los no creyentes. Así que no es solamente un aferrarte a la fe en la teoría, sino en la práctica. Hacer una buena profesión no es solamente hacer una buena defensa dialéctica, sino va a implicar tu propia vida, el valor que tú le das a la autoridad y el Evangelio de Cristo y el valor que le has quitado tu propia vida en comparación con esa gloria. Ese es el testimonio de Pablo cuando en 2 Corintios él está hablando en el capítulo 4 y 5, que esos sufrimientos que él está pasando son leves y pasajeros en comparación ¿a qué? A la gloria, a la vida eterna que nos es reservada en los cielos. Que vas a sufrir, no me importa si es por el Evangelio de Cristo, es lo que Pablo nos está enseñando. Le está recordando a Timoteo, debes aferrarte a esa vida eterna y hacer una buena profesión de ese testimonio delante de los que haga falta. ¿Cómo debemos aplicar esto en nuestra vida? En primer lugar, 4 aplicaciones posibles. En primer lugar, aunque parezca muy egoísta de mi parte, intercede por los pastores. Intercede por los pastores. Ora por los pastores. Son llamados por Dios no para recibir gloria, sino para estar dispuestos a la deshonra por defender el Evangelio. Pero los pastores somos hombres débiles y en muchas ocasiones estaremos tentados por defender o buscar nuestra propia gloria a no defender el Evangelio como debiera. A buscar las influencias de este mundo, la influencia con los poderosos, con los influyentes, con los políticos, con quien sea, porque eso pueda traer gloria al hombre. Así que ora, hermano, ora por los pastores que han sido llamados por Dios para cumplir este ministerio, para que estemos aferrados al Evangelio de Cristo como Cristo estuvo aferrado para dar testimonio de ese Evangelio con la disposición a morir. Y así muchos murieron. Tienes en Hebreos capítulo 11 una gran lista de testimonios de personas que murieron por la fe. Personas que fueron aserradas, personas que fueron colgadas, matadas a espada y muchas formas en las que murieron aquellos que lo hicieron por el testimonio de la fe. Ora por los pastores porque necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo para aferrarnos a esta vida eterna y hacer una buena profesión pública delante de muchos testigos. Y esto solamente es posible en el poder del Espíritu, con la oración de la Iglesia. En segundo lugar, participa. No solamente ora, sino participa. Porque la defensa de la fe, la defensa del Evangelio, también te incluye a ti. Porque tú también eres llamado a defender y pelear la buena batalla.
Vas a encontrar oposición a la sana doctrina en tu familia, en tu matrimonio, en tu vecindario, en relación con personas que te rodean, con otros creyentes, con otras iglesias. Vas a estar rodeado de esta oposición. Así que participa. Aférrate a la vida eterna que has recibido por gracia. Has sido llamado por Dios para salvación, pero también para defender esta vida eterna. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y si quieres hacer ganchillo o punto de cruz, o escribir con lettering, o pedirle a alguien que te escriba esto, este es un buen versículo. Mira, dice, y en verdad, no te equivoques, esto es cierto, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esto es tan verdad como que la leche es blanca, podríamos decir. Esto es la verdad. Un creyente no puede esperar vivir una vida piadosa y además no recibir sufrimiento en ello. Y esta es la vida eterna que también hemos sido llamados todos a participar de ella, a defenderla, a vivir piadosamente, aunque eso conlleve que seremos perseguidos. Parece que no sería nuestra realidad, porque a día de hoy nadie por lo menos en Sevilla o en España, nadie va a sufrir el peligro de la muerte. Sabemos que hay sitios en este mundo ahora mismo que sí, pero que en cualquier momento, si tú no te dejas llevar por la influencia de este mundo y te comprometes a pelear la buena batalla, sí que vas a sufrir, mucho menos que persecución física, pero sí persecución de ideología o de influencia. Vas a sufrir cuando tú quieras defender la verdad en el instituto, en el trabajo, en el colegio, delante de tu familia o en las redes sociales o donde sea. Así que participa de esta responsabilidad solemne. En tercer lugar, crece. ¿Crece en qué? En el conocimiento de la vida eterna. Yo sé que soy salvo. Y tú sabes que eres salvo si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, pero queda mucho por saber de esa salvación. Queda mucho por saber de esa vida eterna. Y lo que sepas de esa vida eterna te capacita y te prepara para defenderla y para pelearla. No solamente en la forma en la que vas a aplicarla a tu vida, sino en el conocimiento de ella para no ser llevado por el error y el engaño. Así que crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Prepárate para defender esa vida eterna que has recibido en Cristo frente a todo tipo y forma de engaño y influencia. Y en cuarto lugar, es lo mismo que el primero, pero ya no intercede por los pastores, sino ora por ti. Ora, pídele al Señor que Él te haga crecer en el amor y en la pasión por su gloria. Porque no hay nada más que esté en juego que la gloria de Dios. No hay nada más que esté en juego que estar dispuesto a pelear, a agonizar, defender la fe, pero esto es solamente posible si crece en el amor y en la pasión por su gloria, por su palabra. Señor, te damos gracias por estas verdades que hemos escuchado, en las que hemos meditado. Ayúdanos, Señor, a recordarlas diariamente en nuestra vida, a reconocer, Señor, el testimonio que Cristo hizo delante de Pilato, cómo Él defendió la verdad, pero estuvo dispuesto a sufrir por ella. Señor, te pedimos que nos hagas crecer en el amor y en la pasión por tu gloria. Señor, te pedimos, Padre, que tú también fortalezcas a los ancianos, a los pastores, para que defiendan la fe de una manera digna, como tú los has llamado a realizar. Señor, te pedimos que tú pongas en nosotros, en todos, el deseo a participar de esta buena batalla, de esta buena profesión. Estar dispuestos a defender el Evangelio, aunque eso conlleve sufrimiento para nuestras vidas. Señor, y si hay alguien que no tiene a Cristo, Señor, tráele a convencimiento de que sufrir por ti es mucho mejor que sufrir eternamente en el infierno por el pecado. Señor, es una bendición, un privilegio sufrir por ti. Y Señor, te pedimos que tú hagas crecer estas convicciones en nuestras vidas, Señor, para que tú recibas toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.